nos cuesta y nos duele, o sea, por ponernos derecho, nos duele. No solamente me pasa a mí, le pasa a muchas personas. ¿Por qué, doctora? O sea, normalmente las personas cuando dicen ponte derecho, me dicen, no, doctora, o sea, yo realmente no me puedo poner derecho porque a mí me genera dolor ponerme derecho. Eso va asociado con una falta de balance muscular, con una falta de estabilidad desde lo que es la parte propioceptiva. Por eso es que es súper importante hablar también de lo que es la higiene postural. Y la higiene postural son toda esta serie de recomendaciones de cómo nosotros debemos adquirir posiciones cuando estamos sentados, cuando estamos de pie, cuando estamos parados, cuando estamos caminando, cuando nos vamos a agachar para recoger algún objeto. Normalmente aprendemos esto en las etapas adultas de la vida. Sí. Y normalmente lo aprendemos después que tenemos algún episodio doloroso que nos limita dentro de nuestras actividades de la vida diaria. Pero si realmente la higiene postural la enseñáramos desde lo que es la etapa escolar de los niños, adolescentes, de nuestras etapas jóvenes de la vida, en las etapas adultas ya esto estuviera de alguna otra manera como integrado a nuestro día a día. Asimismo como el tema del ejercicio físico. Si estuviéramos conscientes de cómo trabajar la musculatura, no solamente la columna vertebral, sino la importancia del ejercicio físico como medicina en las etapas adultas, pues no nos sería tan incómodo estar en una posición derecha. Entonces hay que como que recordarle a los músculos cuál es su función. Y su función es la de dar sostén, su función es la de soportar nuestras estructuras óseas. Y hacia ahí también una integración entre lo que es cerebro y todo lo que es la parte postural, de tal forma de que pueda haber como que algo que sea fluido en mantener una postura adecuada sin que genere tensiones inadecuadas. Ahora, doctora, cuando se está haciendo ejercicio, por ejemplo, pilates, yoga, estos ejercicios que te exigen que tengas una postura, ¿cuál es el músculo, digamos, o la parte del cuerpo que habría que reforzar más para garantizar, entendiendo que, bueno, esto es un todo, pero para garantizar esa buena postura de la columna? Ajá. En primer lugar, tenemos que educar para concientizar. Y luego, desde el punto de vista de fortalecimiento, el principio es fortalecer lo que es el centro de nuestra columna vertebral. Cuando hablamos de la musculatura de la columna vertebral, tenemos lo que son los músculos superficiales, los músculos medios y los músculos profundos. Los músculos profundos son los músculos estabilizadores de la columna vertebral. Estos músculos son importantísimos para poder mantener una alineación adecuada dentro de lo que son las curvas fisiológicas de la columna vertebral. Actividades deportivas como el pilates o como el yoga cumplen con estos principios, pero muchas veces en las etapas adultas, cuando estos músculos realmente se encuentran desacondicionados porque no ha habido un entrenamiento adecuado, muchas veces pudiera eventualmente el paciente sentir disconfort, y por eso es que en el área de rehabilitación enseñamos estos principios propioceptivos para de alguna otra manera preparar y acondicionar al paciente, no solamente a sus actividades del día a día, sino para que hagan sus prácticas deportivas de forma segura. Pero es básicamente un tema de falta de fortalecimiento a nivel de lo que es la musculatura estabilizadora de la columna vertebral. Es decir, que deberíamos aprender primero a conocer nuestra columna, nuestra musculatura, digamos músculo esquelético, el movimiento, la postura, para luego ya sea más fácil cuando iniciemos el ejercicio, porque ya lo conocemos. A veces nos duele una parte que quizás no debería doler. Sí, porque tenemos que comenzar a reconocer cuáles son nuestros músculos, para qué sirven nuestros músculos, cuáles son nuestras estructuras óseas, qué objetivos cumplen nuestras estructuras óseas. Y claro, también eso todo va de la mano de la edad del paciente, va de la mano de la condición física del paciente, y también va de la mano si existe o no algún tipo de patología de base. Por eso es que es importante
cuando hablamos de un entrenamiento muscular, que el entrenamiento debe ser personalizado, debe ser individualizado y debe prescribirse por profesionales del área de la salud, bien sean médicos o fisioterapeutas. Okay. Aquí, bueno, hablando de eso, tengo algunas preguntas. Aquí dice una persona que tiene escoliosis en la dorsal y discopatía degenerativa en la cervical y lumbar y mucho dolor. Fíjate, cuando hablamos de escoliosis, tenemos lo que es la escoliosis del adolescente y luego tenemos la escoliosis del adulto. No necesariamente una va a estar vinculada con la otra, o sea, no necesariamente una escoliosis del adulto va a estar de alguna manera vinculada con un antecedente o una escoliosis del adolescente. Ahora bien, en el caso particular que me estás comentando, si ya hay asociado una discopatía degenerativa, bueno, es muy probable que este sea una persona adulta. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros tenemos una escoliosis, para que se cumpla lo que es el concepto de escoliosis, el cuerpo vertebral debe rotar. Ahí estamos hablando de que existe escoliosis. Tiene que haber un principio de rotación. Las escoliosis tradicionales tienen forma de S y tienen una curva a nivel de lo que viene siendo la zona dorsal y una curva a nivel de la zona lumbar. Dependiendo del grado de esta escoliosis en etapas adultas de la vida, entonces puede generar sobrecarga en los segmentos que están por arriba y por debajo de la curva. Y eso de alguna manera puede contribuir a un proceso degenerativo que puede acompañarse de dolor. Lo importante de todo esto, como yo siempre le digo a mis pacientes, es que las herramientas conservadoras siempre ayudan al paciente a mejorar su calidad de vida. Hay muchos adultos que tienen escoliosis y pueden llevar una vida total y absolutamente normal, sin ninguna limitación en su calidad de vida. Bien, aquí hay otra persona que dice que también tiene escoliosis, que recomienda. Ok, ya vamos a hablar de esas terapias que está diciendo. Aquí alguien dice que tiene 66 años con discapacidad musculoesquelética, tengo osteoporosis, artrosis y artritis. ¿Me pueden afectar la columna lo que tengo? Bueno, la osteoporosis per se produce lo que es una disminución de la masa ósea con riesgo a fractura. Los sitios que tienen riesgo para fracturarse en un paciente que tiene osteoporosis en la columna vertebral principalmente es la zona dorsal y también puede ser la zona lumbar. Luego en la zona de lo que es la articulación de la cadera y a nivel de lo que es la muñeca, específicamente a nivel de un hueso de la muñeca que se llama el radio. Sufro de escoliosis, ya los medicamentos que me mandan no me ayudan mucho, ¿qué me puedo inyectar o tomar? Mira, yo lo que le recomiendo al paciente es moverse. Ahora bien, fíjense lo siguiente, cuando tenemos dolor hay un término que es la kinesofobia, que es miedo al movimiento. Al paciente hay que enseñarlo a moverse sin dolor. Eso hay que aprenderse, o sea, se tiene que aprender, porque normalmente la persona que tiene dolor no quiere moverse, le tiene miedo al movimiento, que es el término que comenté que se llama kinesofobia. Pero el movimiento es maravilloso y tiene una gran bondad, que es desinflamatorio. Entonces es la mejor herramienta desinflamatoria que tiene el cuerpo. Por supuesto, dentro de lo que es el tratamiento conservador hay alternativas farmacológicas, pero nunca debemos de alguna otra manera sustituir el movimiento por herramientas pasivas como puede ser la parte farmacológica. Es importante combinar todas estas herramientas para lograr producir un efecto desinflamatorio, no solamente que se mantenga en el momento, sino que se pueda mantener a mediano y a largo plazo. Tengo hemiplegia espástica izquierda y sufro de dolor lumbar cuando duermo. En primer lugar, cuando tenemos una hemiplegia espástica, bueno, sería interesante saber si es un paciente que tuvo un ACV.
Obviamente, al haber una espasticidad, hay un imbalance en la relación entre lo que es sistema neurológico, sistema musculoesquelético. Y eso, por ende, genera sobrecargas estructurales a nivel de la columna vertebral. Importantísimo un paciente con estas características que cuente con un apoyo y con un equipo de rehabilitación para poderlo asistir dentro de su proceso. Aquí alguien le dice, ¿qué opina el especialista de los ajustes quiroprácticos en la columna vertebral? Mira, la quiropraxia, vamos a decir, tenemos dos vertientes de manipulación. Está la quiropraxia y está la osteopatía. La quiropraxia es un poco la corriente norteamericana de manipulación de la columna vertebral. La osteopatía es un poco lo que es la corriente europea de manipulación de la columna vertebral. Básicamente se diferencian por lo que es el manejo de, vamos a decir, velocidad. La quiropraxia, como la osteopatía, hecha por profesionales calificados que hagan una evaluación y un diagnóstico adecuado del paciente, van a ser de gran utilidad. Hay que tener mucha precaución con la parte de la osteopatía, con la parte de la quiropraxia en pacientes que tengan cambios degenerativos a nivel de la columna vertebral. Entonces, bueno, como todo, tiene que ser manejado por profesionales en el área que estén calificados y que estén preparados para poder aplicar este tipo de técnicas. Muy bien.